favoritismo. El favoritismo. Fíjense, siempre nosotros tenemos a personas que nos agradan estar más tiempo que otras. Es importante también entender de que en sí hay buenas amistades, personas con las cuales nos las pasamos mejor, e incluso podemos tener preferencias de lugar, de personas, de actividades, y bueno, qué bonito es poder compartir esas actividades con otras personas. Y eso, de hecho, de eso no está para nada mal. De hecho, eso está muy bien. Ahora, el tema con el favoritismo es que el favoritismo tiene más bien un componente de exclusión o mejor dicho, rechazo. Entonces, cuando hablamos de favoritismo, no hablamos solamente que la persona desea estar con otra, no, obtiene preferencia por otra, no. Hablamos de que el favoritismo excluye, genera resentimiento y al mismo tiempo te genera un vacío tan grande que incluso afecta tus capacidades. El favoritismo es algo que todos vivimos, podemos decir que de alguna manera lo vivimos en el trabajo, lo vivimos también en otros lugares. Sin embargo, en el núcleo familiar es donde más se presenta o más se vive el favoritismo. De hecho, no podemos decir que el favoritismo solo afecta en el núcleo familiar. Duele más, mucho. Sin embargo, también puede estar presente en lo que sea en la parte laboral o escolar o en otras áreas, pero duele más en la parte familiar. Por eso es que el título es Favoritismo, un desafío en la familia. Entendamos que en la familia es donde más nos afecta, sí. Afuera hay favoritismo, también hay favoritismo, sin embargo, eh, quiero hacer hincapié en la familia, dado que siempre recordemos, o eso siempre va a pasar, un mamá y un papá que quieren más a un niño, incluso yo siempre en consulta he escuchado a padres que dicen, no, bueno, yo me dedico más al menor porque el menor necesita más ayuda, nació enfermo, en cambio el otro o la otra es más activa, más capaz, tiene mayores habilidades. Y es como que me necesita más una persona que tenga unas necesidades un poco más fuertes para poder adaptarse que alguien que de repente no lo necesita. Entonces, este siempre es el argumento. Tenemos que también diferenciar lo que es el favoritismo de la sobreprotección. ¿Sí? Favoritismo y sobreprotección son dos cosas diferentes. Que te sobreproteja porque siento que necesites más cuidado o que te observo que eres incapaz de hacer ciertas cosas y siempre tengo que tener el cuidado de ti, es sobreprotección. El favoritismo es entendiendo que yo prefiero estar con el chico, valoro e invalido las cualidades de otra persona, porque para mí lo único que sirve, lo único que es suficiente es lo que yo reconozco como bueno. Entonces, si yo no veo el hecho de, no sé, un trabajo, no sé, no veo bueno el dedicarse al comercio, entonces para mí eso está reprochable, eso lo rechazo. Y si tú vas, hijo mío o amigo fulanita, a trabajar de eso, yo te rechazo e incluso exalto las cualidades de otra persona. Es importante eso, es importante saber que el favoritismo siempre va acompañado de un rechazo, pero también va cargado de humillación o exclusión. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero bueno, para poder profundizar un poquito más acerca del favoritismo, tenemos que definirlo para entender con qué vamos, ¿sí? Y es que el favoritismo tiene que ver con preferir a una persona sobre la otra. Y aquí no hablo solamente de relaciones del tipo bueno, de preferencia, de gustos. No, yo prefiero estar con otra persona y humillarla y exaltarla por encima de otros mientras humillo a los demás. Entonces, si para mí es más importante, vuelvo y repito, que el niño estudie como es que el niño estudia y yo siempre he querido que estudiara, yo humillo a quienes no estudiaron y siempre lo resalto a él, solo esa parte del estudio, también me olvido que tiene ese chico que también estudia, tiene otras cualidades que lo hacen único, no, yo solamente me enfoco en exaltar por encima incluso de otros, dándole mayores beneficios, manipulando la ley y para favorecerlo a él.
Miren, esto de manipular la ley es algo que caracteriza el favoritismo. ¿Qué es manipular la ley? Supongamos que siempre en la casa se tiene la regla de poder comer todos en la mesa sin usar los teléfonos celulares. ¿Cómo funciona el favoritismo para manipular la ley? Bueno, como yo soy una persona que tiene favoritismo sobre el otro, yo manipulo eso y nadie va a usar el teléfono excepto fulanito de tal. ¿Sí? Entonces, miren bien, puse la regla. Nadie va a usar el teléfono en la cena o en la mesa mientras comemos. Pero como yo tengo favoritismo por un muchacho, manipulo las reglas para que la ley sea aplicada en todos los demás hermanos y padres invitados. Y solamente ese chico tiene la potestad de usar el teléfono celular en la mesa durante la comida. Y eso genera resentimiento por los demás. Eso genera resentimiento, genera mucho. ¿Por qué? Porque es como que, cónchale, ¿por qué lo benefician y lo validan más y a mí no me dan nada? Porque pareciera que él hiciera todo bien y no hiciera nada bien. Incluso las correcciones. Hay que tener cuidado con eso. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. También el favoritismo tiene que ver hacia la atención hacia uno y exclusión del otro. Incluso el favoritismo puede ser un tema también, porque vuelvo otra vez a lo que siempre he escuchado. Son dos hijos, la mamá tuvo que dedicarse más al niño que nació enfermo, en cambio la mayor fue más independiente. De repente la chica, y eso sí es lo que siempre dicen, no, es que los padres nos dedicamos más a quienes necesiten más de nosotros. Sin embargo, aunque la otra persona no se ve más independiente que el menor, o al revés, a veces el menor se ve más eh, independiente que la mayor, ambos requieren contención. Ambos requieren contención. También se dice que, bueno, a ambos lo aman, sin embargo, hay una preferencia por otra persona porque se parece, porque es igual. Sí, eso está bien que tengas preferencia por un hijo porque, bueno, se parece a ti. Sin embargo, el hecho de que tú quieras más a uno, manipules la ley para beneficiar solo a uno y a los demás lo destruyas, los destierras, lo rechazas, ahí es donde está el favoritismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué también produce? Resentimiento, rivalidad, también heridas. Miren, algo que yo siempre digo que son palabras clave del favoritismo. Es una preferencia, exclusión y resentimiento. Preferencia por encima de otros, lo que me lleva a excluir a los demás y eso genera resentimiento. ¿Por qué? Porque, epa, tú eras el favorito y yo no. Ahora, cuando hablamos de raíces del favoritismo, yo siempre digo, si tú me pudieras escribir ahí en el chat, ¿qué es o cuáles crees tú que son los favoritos de tu familia? Puede ser tú el favorito o la favorita, o otra puede ser, o otro puede ser el favorito. No solamente hablemos de hermanos, hablemos de cuñados, de tíos, que a veces llegan a la casa y cuando llega ese tío a la casa es como que si todo lo demás se tiene que detener porque viene el tío, viene la abuela, viene la mamá y todos dejamos andar derechitos. También se ve o son también indicadores de favoritismo. Fíjense bien. Ahora, las raíces del favoritismo vienen dadas por experiencias en la niñez. No es el niño que las causa, sino los padres. El niño está ajeno, el niño actúa, piensa y aprende con lo que le enseñan los padres. Sin embargo, el favoritismo no viene dado en los niños, sino más bien es un tema de percepción, de reforzar, de que los padres muchas veces, como bien comenté anteriormente, exaltan más a uno e invalidan a la otra persona. Importantísimo, validar tanto cualidades como áreas a mejorar de ambos. Porque si no, se va a ver como que, tú le das permiso a ella, a mí no, fulanita de tal hizo esto y tú no lo dejaste, porque tú no lo dejas, tú prefieres estar con él y eso como que me hace sentir rechazado. Eso pasa mucho en los niños. Porque se motiva, porque entonces nosotros como adultos caemos en el favoritismo. Miren, está motivado por tres cosas.
Lo primero es placer personal. Y es que a nadie le gusta perder. Nadie le gusta verse mal. Y qué chévere es el yo poder exaltar a mi hijo, a fulanito o a quien sea, exaltarlo a un nivel donde yo diga, wow, o sea, exaltarlo a un nivel que yo diga, wow, es lo mejor, es lo máximo porque de alguna manera yo lo hice o yo lo llevé a ese punto. Y ojo, no es como que un orgullo de saber que lo va a lograr, sino más bien es algo que va más al punto de, oye, creo que él es así gracias a mí, o sea, sin él, sin mí, él no es nada. Y eso también afecta a la otra persona, porque genera dependencia emocional. Fíjate, los que vivimos favoritismo estamos luchando con dependencia emocional, con perfeccionismo y con resentimiento. Nos cuesta perdonar. Y esto porque siempre genera vacíos emocionales. ¿Qué es un vacío emocional? Un vacío emocional es la sensación de que no tengo afecto, no tengo estabilidad, no tengo equilibrio, no estoy seguro. El vacío emocional se resume como no me siento seguro. No tengo el control de nada de mi ser, ni en mis emociones, ni en mis pensamientos. Esos son vacíos emocionales. Y esto genera muchas veces dificultad en las relaciones adultas, porque como nunca se acostumbraron, nunca se relacionaron con el tema de, epa, yo me puedo relacionar contigo estando feliz, triste y eso, genera como una especie de aislamiento y la persona se convierte en una tabla. ¿Cómo es una tabla? ¿Cómo te sientes? Bien, pero háblame un poquito más, como que qué cosas te gustan, no, lo normal. O el famoso, no sé. Y eso al mismo tiempo produce un egoísmo. ¿Por qué produce un egoísmo? Porque te lleva a decir, incluso las personas que te vieron favoritismo son muy, yo les digo brolleras, pero son personas que discuten mucho. Discuten en el punto de que, claro, tenían que defenderse, tenían que argumentar bastante de niños para que le dieran su lugar. Y hoy en día son esas personas que son pa'lante, motivadas, la motivación, pasan por encima de otros, el trabajo no me interesa, yo lo voy a lograr, o sea, son personas que avasallan a otros. Porque aquí yo te digo, las raíces del favoritismo se resumen en tres palabras: adultos que están vacíos y son egoístas. ¿Cuáles son las consecuencias? Si está casado, puede generar una división matrimonial. Que ojo, no necesariamente tiene que caer en un divorcio. Porque, ok, los que tienen favoritismo comúnmente son de defender más a sus amigos que a la misma esposa o esposo. Justifican más las conductas de otros que a sus esposas o sus esposos. E incluso son personas que tú puedes ver que entienden más a los demás, pero lo que son personal de él no los entienden. Y eso puede generar una división matrimonial, división en las ideas, porque claro, el que dio favoritismo desde chiquito tuvo que defenderse y darse la posición y tener que pelear y decirme yo valgo, yo valgo, yo valgo, yo valgo, y lo tiene que decir a cada rato. Argumentan mucho y no se abren a la corrección, entonces eso hace que estas personas siempre estén argumentando, excusándose, buscando maneras de ganar la conversación. Y eso genera una división, porque hay divisiones matrimoniales que aun cuando viven juntos, cada quien está por su lado. También genera una estructura de rechazo, lo que los lleva al odio. Es decir, yo no sé por qué me rechazan, y si no sé por qué me rechazan, yo mismo saco conclusiones y veo que lo prefieren a él y a mí, no sé para qué me tuvieron. Entonces genera un odio. ¿Qué es un odio? Un repudio visceral, un repudio de no puedo ver a la persona sin querer hacerle daño. Eso se ve mucho. Incluso genera rupturas severas. Rupturas severas son explosiones donde la persona incluso no acepta su cuota de responsabilidad, sino que le echa toda la culpa a la otra persona, dice que no, es que fue tu culpa, y no se reconcilian. Estas personas no se reconcilian. Prefieren simplemente, ya llegó, ya se fue, chao. Sueltan. Y no soltar de la mejor manera, sino que simplemente rompen todo lo que encuentran. Y hay palabras clave: división, rechazo y ruptura. La pregunta es, tú que me estás escuchando acá, ¿cuáles son las consecuencias que has vivido el día de hoy? ¿Qué consecuencias acerca del favoritismo te han llevado a tener una ruptura matrimonial, una familia desviada? ¿Qué es una familia desviada? Bueno, que la familia
no cumple sus roles, sino que cada quien sobrevive como puede, entonces si tengo la oportunidad yo me voy de la casa. O no, para no estar sometida o sometido pues, dictadura, yo prefiero salirme de la casa y huir con cualquiera o la primera persona que, que yo vea. También cómo estás, odias a algún miembro de tu familia, no te quieres reconciliar, no puedes estar ni con ellos porque sientes que pelea. Pues esas son consecuencias. Recordemos que también para poder trabajar el favoritismo, tenemos que saber que nosotros somos parte de algo. De niño nos rechazan o nos dan el mensaje de que, bueno, tú no eres valioso. El que vio favoritismo le dijeron, tú no eres valioso. De repente no con palabras, pero sí con acciones, con el hecho de salgo más y dedico tiempo contigo y el otro le doy más excusas. También puede pasar así. Y es que recordemos que la familia es una unidad. ¿Y qué es unidad? Es cuando nosotros podemos, incluso nosotros podemos abrazarnos con nuestras luces y sombras. Si yo solamente me relaciono con tus luces, pero detesto tus sombras, entonces no te estoy amando completamente, simplemente amo a conveniencia. Y eso verdaderamente es amor. Incluso, recordemos, cada miembro es necesario. Aunque hay cualidades que a nosotros no nos gustan, por ejemplo, si somos una familia de ingenieros y nació un artista, de repente, oye, eso también se acepta, siempre y cuando no vaya en contra de su salud física, emocional y social. Siempre recordando eso. Me gusta mucho lo que dice Primera de Corintios 2:12, perdón, capítulo 2, versículo del 12 al 18, y es que habla que todos somos parte de algo. Y es que nosotros podemos entender, incluso nosotros somos unas personas que somos el cuerpo de Dios. Está la oreja, está el oído, están los ojos, está la nariz y está la boca. Y cada quien tiene un rol especial y único, y Dios no rechaza a nadie. Y esto, miren, es algo importante porque muchas veces nosotros pensamos que todo el mundo nos rechaza, pero no es así. Muchas veces es que nosotros mismos nos rechazamos diciendo, no, no, yo prefiero aislarme, prefiero de preferencia de quedarme quieto o de la dejarme porque todos me van a hacer daño. No, amigo, no, amiga, usted puede relacionarse con otros. Porque recuerde, somos unidad, somos un cuerpo, somos diversidad. Y ahí entra lo que es el amor de Dios. El amor de Dios muestra su amor incondicional, ¿sí? Él se relaciona con nuestras luces y nuestras sombras. Y es que cada niño necesita sentirse amado. Y es que el amor imparcial edifica y sana. No es que yo te amo cuando sacas buenas notas y cuando no, no te amo. Porque si es así, el adulto va a crecer siempre queriendo ganar cosas y siempre ser trabajólico, siempre querer hacer todo bien porque de eso depende el amor. El día que no pueda ganar algo le da una crisis, incluso suicida, porque se basa en lograr, ganar. Incluso puede llegar a tener conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque va a ganar o va a querer ganar a toda costa. ¿Sí? Siempre recordemos, te amo con tus luces y tus sombras y eso edifica y sana. ¿Cómo reducir el favoritismo si te sientes identificado o identificada? Primero, admita que usted ha tenido favoritismo. Sí, yo tengo favoritismo. Yo no es que los amo a los dos por igual, sino que resalto el uno por el otro y rechazo, lo doy tratos preferenciales, manipulo las leyes para beneficiar a unos y a otros no. Eso es favoritismo. Reconozca. Lo segundo es confiese y pida perdón. Aquí es donde en la parte 2 tiene que ver con tema más bien del chico o quién es el favorito, porque muchas veces el favorito le encanta ser el favorito y muchas veces sabe que aunque rechacen a otro, él le agrada. Sin embargo, yo también hago hincapié en que la persona que fue rechazada porque prefirieron o se mostró favoritismo sobre otros, también venga y confiese. Disculpe, yo te doy mucho resentimiento porque yo desde pequeño yo te vi a ti cómo te daban tratos preferenciales, te daban mejores juguetes y a mí no. Te pido perdón. ¿Y qué es el perdón? El perdón es entender de que hay una deuda muy grande que no se va a encontrar pagar. Por lo tanto, no tiene sentido que sigas cobrando algo que no se te puede pagar. Porque en sí el niño no es el culpable, fueron los padres. Y si mamá y papá no están, ya es algo que tenemos que soltar, porque fue algo basado en miedos, basado en raíces
de inseguridades que ellos tenían, de vacíos emocionales. Y la verdad es que el chico favorito solamente fue uno más. No, de repente no es consciente de lo que puedo causar. Por eso hablar con esa persona y decirle qué pasó le da conciencia. Difícil es cuando tú vas a hablar con esa persona para darle conciencia y la persona rechaza la recomendación. Eso sí es difícil. También recordemos que aceptar diferencias, todos somos diferentes y aún así nosotros no significa que al ser diferente tengamos que rechazar a unos más que a otros. Podemos aceptarnos bajo el filtro de que si lo que tú haces no va a afectar mi salud física, emocional y social, porque tampoco podemos andar aceptando a cualquier persona. Y ver desde la perspectiva de Dios, cómo Dios me ve a mí. ¿Será que Dios solo me ve con mis luces y no con mis sombras? ¿O solo ve mis sombras y no ve mis luces? Dios ve todo, queridos amigos. Y es que hay que confiar que en la obra de Dios está en cada hijo. No es que en unos está más que en otros, no es que Dios le dio más probabilidades a otros que a mí. Hay que aceptar esos cambios con los años. Amar con madurez, que también amar con madurez es entender el riesgo que uno, es entender que a veces uno va a tener que jugárselas con esto de amar a otros y de relacionarse con otros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a caer en favoritismo aún cuando no lo veamos así. Por eso está el hecho de confesarnos los pecados del uno al otro, porque nosotros si pecamos y nadie nos lo dice, entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Si nadie está ahí para decirte que estás haciendo mal, seguramente no tienes amigos. Y por último, exalta lo exclusivo de cada miembro. ¿Qué es exaltar? Es entender que hay diferencias y aún así celebramos porque nos hacen más fuertes. Porque imaginemos que somos un cuerpo y ese cuerpo están los oídos, están los ojos, está la nariz, está la boca. Imaginemos que no esté los oídos. ¿Podríamos escuchar? No. Imaginemos que podríamos incluso eliminar alguna parte de nuestro cuerpo y decir, no, es que hay partes de nuestros cuerpos que no son necesarias, pero la verdad es que sí, todos tienen un cuerpo y todos tenemos, o todas las contrapartes de nuestro cuerpo son necesarias, todos tenemos que reconocer eso. Y aquí entramos en la parte en que nosotros hablamos de la diferencia entre sobreprotección y favoritismo. Recuerden que una cosa es sobreprotección y otra cosa es favoritismo. La primera está motivada por preferencia y genera rivalidad y comparación. La sobreprotección está motivada por miedo e inseguridad y genera dependencia e inmadurez. Miren, el favoritismo es exaltar todo, todo, hasta lo malo que haga, exaltar como que si fuera lo mejor. Y la sobreprotección es el miedo a que no puede hacer nada bien, por eso yo lo protejo. Entonces, uno se va para el pico de hacerlo todo fantástico, entonces se va al pico en que todo lo puede llegar a dañar, a hacer mal, no tiene fortaleza, entonces por lo tanto lo tengo que sobreproteger. Por eso es que la comparación y el control nos van, o sea, nos salvan vidas. Y por último, ¿qué es lo que yo quiero reflexionar? Y es que el favoritismo divide y hiere, y la sobreprotección limita y estanca. No es que Cito, él necesita más de mi cuidado, sí, pero ¿hasta qué punto? Porque si usted lo sobreprotege, usted no va a generar un adulto funcional, usted va a generar una persona dependiente que le acepte todo a todos. Y si usted busca favoritismo, que es que dice y exalta solamente una cualidad por encima del resto, usted está generando una persona perfeccionista, que el día que no pueda sacar una buena nota o lograr algo, va a generar una crisis. Adulto que me estás escuchando, no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque para Dios cada hijo es único y valioso ante Él. Siempre recordemos que somos únicos y valiosos, no nos definen nuestros logros y cualidades, más bien nuestras decisiones y esa identidad que está en Dios es lo que nos hace brillar verdaderamente. La pregunta es, ¿con cuáles de estas cualidades vas a comenzar a practicar esta semana? Te escucho y puedes dejarme por ahí los mensajes en el chat, ¿sí? Entonces, bueno, familia, esto fue el favoritismo.